Berserker Barrage. Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión les traigo esta especial de curiosidades de It capítulo 2. Sí, esta película que recientemente ya estrenó, muchos ya pudieron ver y muchos habrán notado que hay ciertos secretos en la película, ciertos contenidos que fueron modificados y ciertos detalles que a lo mejor no notaron o no se dieron cuenta o se van a enterar en este momento al ver este video. La verdad es contenido bastante genial. Evidentemente después habrá una versión mejorada de este, así como ya están prometiendo una versión mejorada de It, ya sea la Supercut o la versión extendida, si es que el señor director Andy Muschietti se pone de acuerdo con Warner para poder lanzarla. Pero bueno, en este video vamos a recopilar todas las distintas características, curiosidades, easter eggs, referencias y todo lo relacionado, escenas eliminadas también, ¿por qué no?, sobre este capítulo 2, el cual pues a mucha gente le ha gustado, a otros tanto no, pero bueno, ya es cuestión solamente pues de gustos. Así que bueno, pues comencémosle con este bonito especial. ¿Cómo no? Sí. ¿Cómo se verán eso? Capítulo 2, sí, ya está. Como les dije, salas de cines, le ha ido bastante bien. En el punto en el que estoy grabando este video, va a su segundo fin de semana y lleva recaudados más de 350 millones. Esperemos que logre acercarse a la recaudación con la que contó el primer capítulo. Lo veo un poco complicado, porque el primero fue un revuelo sorprendente y en esta segunda entrega siento que no ha logrado tener el mismo nivel de recepción del público. Sí, no se ha repetido tanto como la primera, pero sin duda sí hay un séquito de fans interesados en poder ver las demás escenas o los demás contenidos que nos prometieron que hacen falta de este capítulo 2. Y bueno, para los que ya vieron la película y quieren conocer un poco más del contenido, pues pasemos a las bonitas curiosidades. O sea, ¿verdad que sí, señor Pennywise? ¡Claro que sí! ¡Oh, oh, oh! Pues sí, comencemos. Curiosidades de It, Chapter 2, capítulo 2. Iniciamos en la número 1. Sí, número 1. Señorito Bill Skarsgård, es decir, Pennywise, ha declarado que se divirtió más en el set durante esta película porque en realidad pudo hablar y pasar el rato con sus compañeros adultos. Skarsgård tuvo un contacto mínimo con los jóvenes coestrellas del capítulo 1. Esto para que le temieran más a Pennywise una vez que lo vieran. Eso sí lo confirmaron desde la primera película. No lo vieron sino hasta ya iban grabando 3 meses y medio. Hasta los 3 meses y medio de filmaciones pudieron ver los niños a Pennywise en el primer capítulo para que tuvieran esta reacción. En esta contraparte no fue así. Él convivió todo el tiempo con el elenco, aunque también no crean que su tiempo en el set de este actor de Bill Skarsgård fue amplio, realmente fue corto. Él estuvo prácticamente nomás los últimos 2 meses también de filmaciones del capítulo 2, porque no fue tanto contenido el que grabaron con él, lamentablemente. Sí, y eso ya lo pudieron haber notado al ver la película. Pero bueno, es un detalle interesante que le haya dicho que se la pasó mejor en esta ocasión, por lo menos en cuanto a convivencia. No creo que haya odiado a los niños, supongo, ¿no? Y bueno, en el número 2 tenemos que Bill Hader no sabía que Bill Skarsgård podía mover sus ojos en 2 direcciones diferentes. Hader le preguntó a Skarsgård qué tipo de edición se realizó para lograr el efecto en la primera película. Skarsgård, con su vestimenta y maquillaje completos de Pennywise, respondió diciendo: "Oh, ¿te refieres a esto?". Tras verlo, causó que Hader se asustara por completo, así como esta escena del meme que lo trae en todo el mundo, ¿no? Y él pensaba que era un efecto. De hecho, originalmente, para los que no sepan esta curiosidad, el director Andy Muschietti quería hacer ese efecto para el personaje y no sabían tampoco que el actor lo podía hacer. A la hora de las pruebas ya de maquillaje iniciales, se dieron cuenta que el actor podía hacer el efecto sin meterle ningún CGI ni nada. Entonces se quedaron también con el ojo cuadrado. Entonces la mayoría de la gente piensa que es un efecto realizado por efectos, pero no, realmente el mismo actor lo puede realizar. De hecho, empiezo a creer que realmente el Bill Skarsgård tiene el ojo desviado. Entonces lo que él siempre está haciendo es mantenerlo en un lugar en el que no está desviado, pero realmente su ojo siempre está de aquel lado, del otro lado. Entonces siempre está esforzándose por tenerlo derecho, porque lo tiene desviado. Quizás eso, me imagino que eso es lo que sucede, y cuando lo deja desviado es el modo normal de él, probablemente. Pero bueno, es un dato más interesante y curioso
de esta segunda parte, que este actor ni en cuenta tenía, y también mucha gente no lo culpo, ¿no? Sabía este dato. Y bueno, en el número 3 tenemos los jóvenes actores que fueron el Losers Club en el capítulo 1, crecieron enormemente en los 2 años posteriores a la filmación, por lo cual tenían que ser digitalmente rejuvenecidos en algunas escenas, ya que parecían significativamente mayores que antes. Claro que sí, pues pasaron 2 años, estaban en plena juventud, y bueno, los muchachitos pues crecen en chinga, crecen rapidísimo y ya están muy berijones. Y de hecho el truco de rejuvenecimiento no crean que era muy complicado. Realmente lo que hacían es como esas apps chinas que de repente te ponen cara de vieja o de mujer o te ponen peluca. Es lo mismo, solamente que hacía que los actores se les viera la cabeza más grande, en la cara más grande, y esto hace que se vean más jóvenes. Solamente esto es visible en algunas escenas, no en todas. En unas sí se ven más grandes ellos, y en esas pues no se podía mejorar, pero en algunas, pues, sobre todo en el caso de este actor, ¿cómo se llama? El que es Richie, Finn Wolfhard, la mayoría de sus escenas tenían que ser modificadas para hacer ver la cara más grande. Entonces la mayoría de estas fueron de esta índole, para que bueno se viera más niño, ¿no? Porque creo que el que se nota más el salto de edad fue en este actor, sobre todo los demás todavía eran un poquito más pasables, ¿no? Pero bueno, un dato interesante, que usaron ese filtro especial, como tipo Snapchat, para rejuvenecerlos, ¿ok? En el número 3, en el número 4, sí, señorito Bill Hader dijo que dado que era la primera vez que actuaba en una película de terror, luchó para actuar asustado, porque su reacción natural al miedo era sonreír nerviosamente. De hecho, en varias entrevistas, él llegó a mencionar que sí, el director arruinaba las escenas, o sea, le decían, oye, actúa como asustado, es un monstruo, tienes que estar asustado, verte con miedo. Y decía, no, y él sonreía y se reía. Y era su reacción normal al miedo, el reírse, ¿no? Sonreír. Y dicen que fue un gran problema, les tomó creo que una semana o más poderse adaptar a las filmaciones. Arruinó muchas de las tomas, y hasta que, bueno, comprendió que tenía que verse de cierta manera para que fuera creíble que estaba asustado, porque parecía que estaba riéndose. Pero bueno, como siempre está acostumbrado a hacer comedia, me imagino que es lo que pasó. Fue la primera película que hace él de terror, entonces me imagino que por eso no le salía. Pero bueno, un dato interesante también. Y bueno, en el número 5 tenemos que Bill Skarsgård declaró en una entrevista que incluso después de que la filmación había terminado, tenía pesadillas con Pennywise. En esas pesadillas él luchaba en contra de Pennywise, tal como lo hacen los personajes de la película. Sí, al parecer ese trauma también lo tuvo en el primer capítulo, pero es muy normal cuando tú estás trabajando en algo o viendo muy común ciertas cosas en tus sueños, se manifiestan de cierto tipo. No necesariamente es que sean reales o vayan a pasar, no necesariamente, pero bueno, se manifiestan. Entonces me imagino que esto mismo le pasó al actor. Ya le había sucedido, en el primer capítulo tuvo sueños similares. Cuando terminó de filmar, dice que el primer mes o mes y medio después de haber terminado tuvo el mismo problema de estar soñando con Pennywise. Ahora en esta película le volvió a pasar lo mismo, pero hay una diferencia. En esta ocasión él estaba defendiéndose en contra de Pennywise, y no como en la primera película donde él le tenía miedo. Entonces ahora pasó a cambiar de cierta manera, incluso de hecho similar a como sucede en la película, porque ahora sí le dan en su torre de Mauser, y en esta se enfrentan a él. Entonces me parece curioso también este detalle del actor, sin duda interesante. Y bueno, pasamos al número 6. Sí, Brandon Kane, quien interpretó al personaje de Ben Niño en la miniserie de los 90, tiene un cameo como uno de los ayudantes de la firma de arquitectura de Ben. Sí, al principio de la película, cuando lo están presentando a los distintos losers, cuando llega el momento de presentar a Ben y vemos su compañía de arquitectura, de firma de arquitectura, aparece este actor, el joven actor bueno, ya ni tan joven, el que interpretaba al joven actor en los 90, vestido de traje, y yo lo vi y decían, Ben, se parece a Ben de la miniserie. Y no, solamente era un guiño, porque el verdadero Ben está hablando desde su casa mediante una transmisión, ¿no? Como una conferencia de pantalla, como Skype, ¿no? Entonces me parece interesante, ¿no? Que hayan hecho ese guiño. No todo el mundo lo notamos. A mí me costó como que, híjole, como que se me hizo conocido, pero no lo reconocí en el momento, la verdad. Pero bueno, ya después cuando investigué me di cuenta que sí, tenían absolutamente toda la razón. Era el mismo actor, y es un buen cameo. Es el único cameo que existe
con los de la miniserie de los 90. Pero realmente se les agradece para todos los fanáticos de la serie original de It, ¿no? Y bueno, en el número 7, sí, una placa en la pared sobre el dueño de la tienda de antigüedades, es decir, en este caso que Stephen King, que es su cameo en la película, se puede leer CQB241, el cual es el mismo número de la placa de Christine, sí, de esta adaptación de película del libro de Stephen King, ¿no? Es una gran referencia. Y bueno, dentro de esta misma curiosidad, Stephen King también pide $300 por la bicicleta que se la quiere comprar Bill en esta escena. Pide $300, que es la misma cantidad que George Levy ofrece inicialmente para vender el automóvil de Christine. Entonces toda esta situación de la escena del cameo de Stephen King está situada de easter eggs y referencias. La placa del número de Christine, que está Stephen King, que es la referencia a Christine, y el precio en referencia también a Christine. Entonces me parecen detalles bastante geniales. Ya lo veía venir porque al director Andy Muschietti le gusta mucho estos easter eggs y referencias. Le gusta plagar su película de estos detalles, a veces muy obvios, a veces muy ocultos, pero le gusta mucho esto y me parece pues bastante genial este detalle, que sí dije, esos números algo han de ser, no sabía, pero bueno, tras investigar nos damos cuenta que es una referencia a Christine, bastante genial. Ok, en el número 8 tenemos el papel de Richie Tozier, se escribió teniendo en cuenta a Bill Hader, sí, pero aún permitía la libertad de otro actor para asumir el papel. Una vez que Hader se unió oficialmente al elenco, el guión fue editado para adaptar el papel específicamente a sus talentos. Sí, de hecho hay algo chistoso, se había hecho el guión demasiado especial para él, tanto que había bromas que se repetían de trabajos que él había hecho antes en Saturday Night Live, como por ejemplo la imitación de Al Pacino, que es muy reconocida de él. Si no la conocen, búsquenla en YouTube y vean la representación de Bill Hader de Al Pacino y sabrán por qué. Y la querían incluir en la película y él les dijo al escritor y al director que no le gustaba que se repitiera su material en la película, por lo cual fue retirado este chiste y otros más que hacían referencia a previas bromas que él había hecho en la vida. Entonces, por eso se limitaron ciertas cosas del personaje, pero sí lo tomaron mucho en cuenta para el desarrollo del guión del mismo, ¿no? Pero qué bueno que no lo incluyó porque se hubiera quemado mucho más. De por sí la gente dice que tiene demasiada presencia, con eso hubiera sido un poco más saturado, creo yo, ¿no? Y bueno, en la siguiente, en la 9, sí, con 2 horas y 49 minutos, It capítulo 2 es 34 minutos, más larga que It del 2017, el capítulo 1, que duraba 2 horas con 15 minutos. En total ambas películas tienen un tiempo de duración combinadas de 5 horas y 4 minutos, que es 2 horas más que la adaptación original de la miniserie de los 90, sí, de Stephen King, de It. Sí, o sea, dura mucho más que la miniserie, y eso que esta película está recortada, el capítulo 2. Y también la primera estuvo recortada. Ya está planeando el director una versión supercut, la cual duraría alrededor de 6 horas y media o 7 horas. Está en planeaciones, ya hizo un video previo en el canal también, pero aquí lo vuelvo a mencionar de que está en planes dicha versión. No está confirmada oficialmente con fecha, pero sí está en planes. Esperemos que se llegue a hacer, y eso superaría por mucho a la adaptación de la miniserie de los 90, que siempre se quedó en 3 horas. Quizás haya habido contenido eliminado, pero pues nunca lo vimos, pero sin duda es un dato interesante también. Ok, en el número 10 tenemos que Javier Dolan se reunió con el director Andy Muschietti al azar, sí, de un día así como cualquier otro, y expresó su interés por estar en esta película. Después de haber amado la primera, Dolan dijo: haré lo que quieras ser, la manija de la puerta, el pomo de la puerta, la cortina, lo que sea, lo que pueda hacer en esta película. Más tarde él fue elegido como Adrian Mellon. Sí, él resultó ser muy fan del primer episodio y le dijo a Andy: por favor, inclúyeme de cualquier manera, como quieras, en esta película, como sea. Y bueno, le terminó dando el papel de Adrian Mellon, que es la muerte inicial de la película, la cual pues a muchos les ha gustado la apariencia, aunque creo que estaba un poco censurada la escena desde origen, claro está. Entonces ojalá algún día nos muestren la versión completa, porque esta escena se filmó en 2 ocasiones, que eso es otra curiosidad. Se filmó 2 versiones distintas y la que terminamos viendo fue la menos violenta. Imagínate cómo estaba la otra. Me hubiera gustado más ver la otra versión, pero bueno, la que nos entregaron, pues a la gente le ha gustado. Ojalá en versiones
extendidas o versiones de escenas eliminadas incluyen la otra versión, la cual también nos gustaría ver. Ok, en el número 11 tenemos que Stephen King llama a la película no una secuela, sino la segunda mitad. De hecho, tiene toda la razón. Mucha gente o medios la empezaron a nombrar como It 2. Creo que el término no es correcto. Por eso se le denominó capítulo 2 y no una secuela, sino una segunda parte de la otra mitad, ¿no? La segunda mitad. Y ese es el término correcto, pero pues por más sencillo o más facilidad, todo el mundo ha nombrado esta película como It 2. O sea, es más común llamarla así, aunque no le guste del todo al señor Stephen King, y se nota, ¿no? Y bueno, en el número 12 tenemos que James McAvoy, que se lastimó de hecho de verdad durante las escenas de pelea de su personaje con Pennywise, sufriendo una doble tensión en el muslo. Originalmente todos pensamos, ok, se dio un tiro, una batalla. Un tiro, unos madrazos con Pennywise, pero no, realmente no. Lo que hizo que lo lastimara fue tirar las patadas a la escena del vidrio en la muerte de este niño, el niño este en la casa de la diversión. Y ya ven que él se ve pateando el vidrio. Pues al patear el vidrio, este era demasiado grueso, evidentemente nunca lo iba a romper. Esto ocasionó que se lastimara los muslos y se hiciera unos moretes horribles de tensión en las piernas, y tuvo que ir hasta la ambulancia y hacerle tratamientos especiales en las piernas y todo, porque se lastimó pues terrible. Él pensó que lo iba a poder romper, pero no, eso no podía hacerse, y esa fue la explicación del por qué se lastimó, no porque Pennywise le hubiera puesto una madrina, como habían dicho originalmente, ¿no? Interesante también. Ok, en el punto 13 tenemos que Jay Ryan, quien interpreta a Ben Hanscom en su versión adulta, suele trabajar como payaso antes de que despegara su carrera como actor. Si es que despegó, no estoy seguro, porque así que digas tú que buen actor, pues realmente no es. Y miren que es interesante que él haya trabajado de payaso, porque ahora que lo veo bien, pues sí tiene cierto aspecto como de maquillaje, como que lo puedes maquillar de payaso. Ciertamente sí le queda. Y bueno, ahora interpretó al Ben adulto, y creo que su interpretación no es como que la más sólida de todas, ¿no? Es un poquito flojo en su interpretación. Esperemos esta película pues le abra la puerta a más proyectos. Esperamos que sí, ya veremos. Pero bueno, es interesante saber que interpretaba un payaso antes de hacer esta película. Ok, en el punto 14, Jessica Chastain fue considerada para Beverly mientras la primera película todavía estaba en producción. Sí, también fue la primera en ser elegida oficialmente. Sí, de hecho hay una historia que también entra dentro de esta curiosidad. El director y la productora, Andy Muschietti y Barbara Muschietti, le mostraron la película en el primer corte, el primer capítulo, y desde entonces ya le habían dicho: ¿quieres participar en la secuela? Y todavía incluso aún no se estrenaba el capítulo 1. Ella desde entonces había dicho que sí, y estaba confirmada para aparecer. De hecho, tenían planes de grabar una escena postcréditos en la cual ella iba a aparecer desde el capítulo 1, pero debido a ciertos problemas de que no pudieron ponerse de acuerdo con la agenda de ella, ni porque no tenían un contrato oficial firmado con la actriz, no podían hacer la escena. Entonces esta idea de la escena postcréditos del primer capítulo quedó eliminada y no se incluyó. Pero bueno, es interesante esta historia y curiosidad de que ella siempre fue seleccionada desde un principio, cosa que muchos desconocían, ¿no? Y bueno, en el número 15, en la casa de la diversión, los títeres de payaso que se balancean desde el techo se parecen a Pennywise de la miniserie original de It. Sí, se parecen al Pennywise de Tim Curry. Sin duda son idénticos. Una bonita referencia que en el capítulo 1 también ya teníamos un payaso que se parecía mucho al de Tim Curry, y aquí vuelve a haber otra referencia más. Incluso me gustaría creer que te dieran a entender como si este Pennywise hubiera sido en algún momento también este otro, con dicho aspecto. Porque puede ser como una especie de un mismo universo en diferentes situaciones, ¿no? Me gusta la idea, sin duda es interesante, eso sí. Y bueno, en el número 16, Idris Elba expresó interés en interpretar a Mike antes del casting de Isaiah Mustafa. Hubiera sido la segunda adaptación de Stephen King de Idris Elba, después de La Torre Oscura del 2017, que ella interpretó al Gunslinger, ¿no? Y bueno, él quería participar en este proyecto porque hizo una película con Jessica Chastain, y él le dijo a Jessica Chastain que le hiciera el paro para meterlo aquí, pero había un gran problema: no le podían pagar lo que él quería. Entonces, como no podían pagarle la cantidad que él deseaba, pues se tuvo que buscar un actor que, bueno, cobrara mucho menos para interpretar el papel, y bueno, este actor terminó siendo el elegido. Sin duda interesante, aunque sí hubiera estado genial que hubiera aparecido también Idris Elba, ¿no?
Sí me hubiera gustado. Ok, en el número 17, cuando el Richie adulto entra al cine abandonado, hay una foto en la que aparece un viejo póster de you have got an email, o sea, tú tienes un email, ¿no? Y bueno, si te fijas bien, las partes rotas del cartel deletrean IT. Sí, en la escena se ve el póster de fondo y está medio roto. Pero las letras que quedan visibles son I y T, así como las que están marcadas aquí. Entonces me parece curioso que por eso eligieron ese póster, ¿no? Que es porque eran muy fans de Tom Hanks, ¿no? No, pues tampoco no. Y de hecho es una referencia porque hacen un guiño a esta misma actriz que se me olvidó el nombre. En la película, al inicio, Adrian Mellon, y después aparece esta otra escena. Qué casualidad. Pero bueno, interesante. Y bueno, en el número 18, cuando Richie, es decir, Bill Hader, ve a la araña de Stanley, él dice, "You got to be fucking kidding me", o tú tienes que estar bromeando. Sí, en la película de The Thing de 1982 de John Carpenter, un personaje dice exactamente la misma línea en reacción a una criatura similar de cabeza de araña. Sí, de ahí proviene este concepto de la cabeza de araña, de la película de The Thing de 1982, que es un super clásico de terror. Y bueno, Muschietti quiso darle un toque de esto a la película con esta escena de la cabeza de Stan. La verdad está padre, se ve bastante genial y bueno, es una mezcla de los conceptos de terror de la vieja escuela, lo cual estuvo bastante chido. Y bueno, la referencia a la frase, pues también se entiende. Y bueno, en el número 19 tenemos el director Andy Muschietti, aparece como un cliente de la farmacia donde Eddie recoge su receta. Sí, cuando va el Eddie adulto, se le puede ver en el fondo al director Andy Muschietti comprando algunas cosas. Pero no es la única referencia, porque en el primer capítulo, en una de las escenas eliminadas, cuando el director aparecía en el mismo lugar cuando el joven Eddie iba por su receta. Es decir, que aparece en las dos situaciones de tiempo en el mismo lugar, en las dos películas, a pesar que hay una diferencia de 27 años de la una a la otra. Entonces eso me parece bastante genial. Es como si se pusiera él como un viajero en el tiempo. Lamentablemente la escena donde él sale, el cameo de la primera película, fue cortada de la película del metraje original, pero lo puedes ver como escena eliminada, que hay un video de escenas eliminadas aquí, tanto de la primera película como de la segunda, por si también lo quieren checar. Ok, en el número 20 tenemos, durante su cameo de Stephen King en la tienda que vende la bicicleta, él está bebiendo de una copa del Club Atlético Independiente. El director Andy Muschietti es fanático de ese equipo de fútbol argentino, y bueno, por eso decidió ponerle ese tarrito para que estuviera bebiendo de ahí Stephen King. Como les digo, esa escena está repleta de montón de referencias, y eso me gusta mucho, que Andy siempre le pone esos easter eggs constantes, cosa que está bastante chido, ¿no? Y bueno, en el número 21 tenemos, la filmación comenzó el 19 de junio del 2018 en Toronto, Canadá, y terminó oficialmente el 30 de octubre del 2018. Sí, en esto no se cuentan regrabaciones, porque hubo unas regrabaciones posteriores a estas fechas, pero no fue tan extensa la regrabación, fueron realmente limitadas. Pero bueno, siempre es interesante. Alrededor fueron, ¿cuántos días? Unos 80 días, más o menos por allí. Entonces estaba interesante también saber estos tiempos de filmaciones, ¿no?, de los proyectos. En el número 22 tenemos el nombre falso de la producción de la película, o seudónimo, era el de Largo. Sí, todas las películas se filman con nombres falsos para distraer a la prensa, distraer al público común y que no sepan realmente qué están filmando. Y todas las compañías lo suelen hacer y utilizan nombres que de cierta manera tenga algo que ver, ya sea con el director o a veces con la trama de la película. En este caso, se debía preguntarle al director Andy Muschietti por qué eligió el título de Largo. No lo sé, pero sin duda me gustaría saber la respuesta a esto. No ha habido alguien ñoño que le ha preguntado sobre esto, ¿no? Ojalá en algún momento lo responda. No sé a qué se refiere, si ustedes lo saben, díganme en los comentarios. Ok, en el número 23 dice, la primera adaptación cinematográfica de una novela de Stephen King con un cameo del autor desde Thinner o La Maldición Gitana del 96. Sí, el señor Stephen King dijo, no vuelvo a aparecer en ninguna otra película basada en mis libros. Si no quiso ser ay, se me fue el nombre de este gran de Marvel. No quiso ser como que el señor cameo, igual que otro personaje. Y aquí nomás apareció en esta película que fue en el 96 y no volvió a aparecer sino hasta ahora. Imagínense, hasta esta película
cosa que me parece sin duda interesante. Y Thinner o La Maldición Gitana, no crees que es muy buena película, quizás por eso dijo, no vuelvo a aparecer nunca, porque realmente es bastante mala película, pero bastante mala. Luego la revisaré, estoy seguro. Ok, en el número 24, sí, tenemos la primera foto del nuevo elenco adulto juntos, fue lanzada por la cuenta oficial de Twitter de IT el 2 de julio del 2018. Sí, recuerdo cuando subieron esta foto que fue cuando hicieron la primer prueba de lectura del guión con todos ellos, porque se fijan, cada uno tiene un librito, es el guión completo de la película, y ellos van subrayando sus partes para irlas memorizando, sus situaciones, que al final se suele modificar, pero bueno, esa es la primera lectura y fue la primera foto que se subió de todo el elenco, lo cual pues está bastante chido. Ok, en el número 25, sí, los padres presionaron para que se prohibiera o modificara el póster de la película, esto en Queensland, Australia, afirmando que les daba pesadillas a sus hijos. Esto salió en noticieros y fue una nota mundial. Sí, por algún motivo los niños de esa región no podían dormir por ver ese letrero de Pennywise. Imagínense si vieran la película completa, se trauman, ¿no? Es chistoso y bueno, llegó esto a los noticieros y a todos lados. Esta noticia me parece bastante chistoso. O sea, ni siquiera está tan fuerte, pero bueno, quién sabe ya de noche. Y digas tú, ay cabrón, el pinche payaso me está sonriendo y me guiñó un ojo. Ahí sí me asustaría, cómo no. Ok, en el número 26 tenemos Pennywise. Solo aparece en la película durante 10 minutos. Qué triste, pero cierto. Sí, no aparece mucho, si tomas en cuenta. Solo aparece en la escena de inicio, en la escena del ataque de Victoria, en la escena de ataque de Dean, que es en esta, de la casa de diversiones. Y ya nomás aparece de vuelta al final. No vuelve a aparecer más. O sea, sale muy poco tiempo. Y esto tiene una explicación porque mucho de su metraje, bueno, aparece en la microescena en la que sale como disque Bob Gray, ¿no? Pero sale en 2 segundos. Solo sale en la escena del final ya con su forma de araña, que es una forma de araña bastante rara, pero sale con forma de araña. Y son 10 minutos totales. Mucho de su metraje fue cortado, así que ojalá sea incluido en la versión extendida o Supercut o Director's Cut, ¿no? Y bueno, en el 27 tenemos en las escenas arcades ambientadas en el año de 1989, se ve un arcade de Mortal Kombat, pero dicho juego no existió, sino hasta principios de los 90, lo cual provoca un error de continuidad. Oh sí, desde que yo analicé los TV spots de esto me di cuenta que era un error garrafal. En serio, ¿quién fue el encargado de continuidad? ¿Un idiota? No lo sé, pero la arruinó rotundamente. Si tienes Street Fighter 1, ¿por qué diablos está Mortal Kombat? Mortal Kombat salió incluso después de Street Fighter 2. Dios, pésimo gran error. Ok, en el número 28 tenemos la muerte de Eddie en el libro. Fue un poco más horrible que en la película. En el libro It muerde el brazo de Eddie y lo arroja a un lado. Eddie luego muere de shock por el dolor y la pérdida de sangre. En la película, cuando los peleadores están de pie alrededor del muy debilitado Pennywise, Richie se acerca y le arranca uno de sus brazos. Esto posiblemente en referencia al destino de Eddie en el libro. Sí, se modificó totalmente este concepto. Eddie vive muchísimo a pesar de que lo perforó completamente del pecho, ¿no? Y si dura un montón vivo, eso te hubiera matado, pero al instante. Pero bueno, en este caso Richie le arranca un brazo a Pennywise en referencia a lo que realmente le hacía a Eddie en el libro. Una muy buena referencia conforme a la película y el libro, ¿no? Y bueno, en el número 29, en el libro y la serie de televisión, la frase Beep Beep Richie era una forma de decirle a Richie que dejara de hablar. En el primer capítulo, esto solo lo dice Pennywise, sí, sin explicación, es muy cierto. Sin embargo, debido a la protesta de los fanáticos, se agregó un momento entre Beverly y Richie en el capítulo 2, donde ella le dice Beep Beep Richie. Y sí, es la única vez, pero no está el uso de los losers llamándolo de esta manera, como sí sucede en la novela, en el libro. Y sí es bastante chafa que no lo hayan incluido. No sé si quizás no lo quiso poner para que no fuera tan evidente como era en la miniserie de los 90. No lo sé. Quizás quiso verse más original el director, pero bueno, al final de cuentas sí lo terminó incluyendo ligeramente en esta segunda parte, ¿no? Y bueno, en el número 30 tenemos el final de la película difiere del libro, ya que se revela que Pennywise es una araña hembra en su forma más verdadera.
para los humanos, eso porque la única manera de descifrarlo es que ven que es una araña, ¿no? Y el club de predadores debe destruir todos los huevos que se pusieron porque están a punto de eclosionar. Esta idea, este concepto, que de hecho en el libro es bastante importante e interesante, fue omitido totalmente de la película. Si tú no lo sabes, pues no tenías por qué preocuparte, pero los que venían del libro decían, un momento, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué se está haciendo chiquito? ¿Por qué ya se murió? ¿Y dónde están los huevos? O sea, eso no pasa aquí. Cambiaron totalmente. Incluso dudo mucho que en la versión extendida o la Supercut se incluya dicha escena, porque creo que no se filmó. Así que esto sería una variante totalmente distinta a lo que estamos acostumbrados conforme al libro. Que me hubiera gustado ver esto, esta relación de Pennywise, pero decidieron no explicar mucho del mismo. Quizás en un futuro, en una precuela que ya prometieron, quizás se incluya, quizás. Y bueno, en el número 31 tenemos, cerca del final de la película, Richie, es decir, Bill Hader, vuelve a tallar las letras R y R plus E o más E en la misma ceja que el joven Richie, es decir, Finn Wolfhard, grabó en el medio de la película. Sí, la R significa pues Richie y la E representa a Eddie, sí, es decir, James Ransom o Jack Dylan Grazer, lo que significa que Richie estaba enamorado de Eddie y o estaban enamorados el uno del otro en algún momento de su crecimiento. Sí, esto se manejó en la película ligeramente. Cuando se mostró este tráiler, todo mundo pensamos que iba a ser más evidente, que iban a desarrollar esto, pero al parecer creo que les dio miedo meter esta idea de que ambos hubieran tenido esta especie como de relación, a lo mejor de secreto o solamente como una ilusión. Tuvieron miedo de incluirla y fue eliminado este concepto, solo se dejó ligeramente estos detalles, que si no se lo explicaba, cierta gente no lo entendió, porque todavía recuerdo que muchos se preguntaban que por qué había escrito eso, no entendían. Pues bueno, este es el significado claramente, ¿no? De hecho queda muy ambiguo, porque realmente no sabes realmente si estaba enamorado o solamente lo decía a manera de cariño. Lo quisieron dejar como puerta abierta y que no quedara muy explícito, pero bueno, ahí está el hecho y cada quien lo quiere aceptar como quiera. Pues así lo dejó el director, pues sí, ¿no? Y bueno, en el número 32 tenemos cuando Beverly, es decir, Jessica Chastain, está en el baño y la puerta se abre repetidamente, porque se abre varias veces. Se puede ver al Henry Bowers joven asomando la cabeza y dice, aquí está Johnny, oh, here is Johnny. Exactamente como Jack Torrance, es decir, Jack Nicholson en The Shining o El Resplandor de 1980, la cual es otra adaptación de Stephen King. Si esta referencia ha sido tan usada que hasta Homero Simpson la hizo, güey. Entonces imagínate que ya no es nada original. Si Chucky la hizo, cabrón, entonces ya no es nada original. Nada. Y cuando la vi dije, oh Dios, otra película que utiliza la misma referencia de Here's Johnny. Ya no es original, lamentablemente, ¿no? Y bueno, en el número 33 tenemos que la escena del agujero de humo que Mike menciona sucedió en el libro cuando el Club de los Predadores eran niños. Originalmente estaba destinada a aparecer en It, eso del 2017, pero tuvo que cortarse debido a las limitaciones, pues, del presupuesto, ¿no? En cambio, se movió a la secuela, que ahora ocurre en la línea del tiempo de los adultos, pero solamente ocurre con 2 de ellos, porque no están los demás, solo ocurre con Bill y ocurre con Mike. No lo utilizaron los demás. Entonces eso me parece curioso. Pero bueno, nos habían dicho que la escena iba a estar mucho más chida. Al final la manera en la que se adaptó pues realmente fue muy corta. Al parecer es más larga, porque en las escenas eliminadas que también ya revisé de ambas películas, en esa escena de Mike, bueno, se enfrentaba a Pennywise, y escena que también se cortó, y también veía cómo sus padres se habían sacrificado prácticamente para salvar a una joven chica. Todo ese metraje quedó fuera de la película y ojalá la versión del director Supercut sea incluida, porque sí existen los metrajes y sí existen las escenas. Ojalá que sí lo podamos ver. Ok, en el número 34 tenemos, durante el final, Richie, es decir, Bill Hader, arroja una piedra a Pennywise en su forma original de araña. Sí, teniendo pues poco efecto, le pega pero no le hace mucho daño. Esto puede ser de hecho un guiño al final de la miniserie de It de los 90, donde Beverly incapacita a la araña It con relativa facilidad al catapultar una piedra en su pecho. Sí, le recuerdan que esa resortera, y le da con la piedra y de esa manera la dejan a la araña sin moverse, y ya es cuando la despedazan, la hacen pedacitos, ¿no? Entonces aquí es una referencia a lo que hace Richie al aventar la piedra, que es en referencia a lo que sucedía en la miniserie de los 90. Les digo que hay muchos guiños y eso me gusta.
Ok, en el número 35 tenemos la escena del Bar Mitzvah de Stan. Se filmó originalmente para It Eso del 2017, es decir, el capítulo 1, pero solo se usaron breves tomas en la película. La escena completa está disponible en el Blu-ray como escena eliminada. Sí, también las escenas eliminadas ya las revisamos. En la secuela contiene la escena completa como un flashback, pero con algunas tomas diferentes, y duró mucho menos, está muy recortada. La escena original era más extensa y estaba mejor hecha, y la versión que sale en la película es relativamente más corta, pero bueno, reutilizaron el metraje de esta escena que pensamos que nunca iba a ser incluida. Y bueno, en el número 36 tenemos, se eliminaron varias escenas de la película que se esperan lleguen en la versión extendida o Director's Cut. Una de estas mostraba cómo Mike descubría que sus padres habían muerto en favor de rescatar a una joven, y no porque fueran drogadictos, como lo decía la historia, o lo hizo ser así creer Pennywise. Claro, estos murieron por culpa de Pennywise, claro que sí, le cerró la puerta, maldito pinche payaso culero. Claro que sí, y esa es la escena que también me gustaría ver. Ojalá sea incluida. Les digo, existe este metraje, existe todo esto, y estas escenas contaban con más material de Pennywise, que al final pues fue eliminado totalmente. Ojalá Pennywise se le aparecía y le decía a Mike que qué hacía aquí recordando, ¿no? Porque él se le aparece cuando está viendo los recuerdos y lo empieza a perseguir dentro del recuerdo, lo cual está bastante chido. Ojalá la veamos algún día. Y bueno, en el número 37 tenemos, existieron al menos 3 versiones distintas del enfrentamiento de Beverly con la señora Kersh. Una versión más violenta, donde esta le vomitaba sangre encima a Beverly. Otra donde su padre aparecía en una especie de laberinto, y otra versión en donde aparecía con Bob Gray. Esta última aparece en la película, pero de manera recortada. Sí, tuvo un montón de versiones esta escena, no sé por qué. Me imagino que el director o la censuraron, o al director no le gustó, o al estudio no le gustó. Entonces se le grabó muchas veces la escena hasta hacerla la menos violenta posible. Y cuando dejaron la de Bob Gray, ni siquiera dejaron las mejores partes y la hicieron súper corta. Incluso ni siquiera sale la escena de Beverly con el globo, que es lo que esperábamos ver, lamentablemente. En el video de las versiones de escenas eliminadas o extendidas del capítulo 2 está mucho más ampliado al hablar de estas escenas, por si lo quieren checar. Y bueno, en el número 38 tenemos la escena del origen de Bob Gray. Era más extensa, sí, la versión de cine recortó mucho del metraje. Esperemos que aparezca completa en la versión extendida. Esperemos que sí. De hecho, en los TV spots o los avances mostraba mucho más que lo que vimos en el cine. Del grito completo no sale ni en la película. Eso está súper chafa. Ni vemos cómo se transforma, ni cómo ataca a Beverly, nada de eso, lo cual está súper chafa. Ojalá algún día podamos ver la escena. Y bueno, en el 39 tenemos, sí, la escena del recuerdo de Ben iba a ser totalmente distinta, llevándose a cabo a la orilla del lago y teniendo un resultado similar. Beverly prendiendo su cabeza con fuego en referencia al poema de Ben. Sí, se desconoce por qué se quitó y modificó esta escena, por la que vimos que es en la escena dentro de la escuela. Sí, es raro, no sé por qué habían decidido modificarla de un día para otro. Sí, esta escena tenía mucho más calidad, incluso se relacionaba con el Ben adulto, porque el Ben adulto iba a la cantera. Entonces eso me parecía bastante genial. Yo no sé por qué la terminaron quitando, pero ojalá de vuelta sea incluida en escenas eliminadas o algo así. Esperemos que sí. Y bueno, en el número 40 tenemos otra escena que fue recortada, es la de la batalla bajo el agua con la señora Kerr. Sí, esta tenía lugar poco después de entrar al drenaje, tras ir a enfrentar a It. Probablemente fue cortada por motivos de duración. Como ya sabemos, la película ya duraba un montón de tiempo, 2 horas 45, y esto le hubiera agregado al menos 10 minutos más, por lo cual decidieron eliminarla con tal de que la película tuviera un mejor ritmo. Pero bueno, esto era bastante genial porque el personaje de la señora Kersh en su forma así transformada se ve bastante terrorífica y valía mucho la pena, pero incluso también tenía elementos de desnudez, porque la señora Kersh pues probablemente está desnuda y con las chichis colgadas, ¿no? De hecho ya existen algunas imágenes que les mostraré próximamente en la reseña del libro de The World of It. Ok, en el número 41 tenemos que el director Andy Muschietti mencionó que se podría explorar con más películas utilizando toda la mitología existente del libro, es decir, tendría que ser precuelas basadas en todos los años que lleva en la Tierra It, o eso, que son chorro, 1000 años, güey, imagínate, son casi 700 años, no más. Y cada 27 años regresa. Imagínate cuántas historias no puedes contar. Él ya dejó la puerta abierta, pero claro, no quieren decir nada ni confirmar nada hasta que este segundo capítulo sea un éxito descomunal en cines. Mientras no dirán nada. Así que
pues espero si la vaya totalmente bien para que podamos tener más precuelas, que es lo que nos importaría ver de este personaje, ¿no? Y en la número 42, que es la última, sí tenemos que Bill Skarsgård, quien interpreta a Pennywise, recientemente también confirmó que él está abierto para aparecer en más películas del personaje, mencionando que será divertido desarrollar todas esas historias que realmente no conocemos. Sí, la idea sería hacer material semi-original basado en ciertas escenas o cierto material existente del libro, pero realizando material nuevo, basado en estas mitologías o este espacio tan abierto que existe en el libro. Entonces estaría bastante genial y se puede hacer. Claro, si se hace de la buena manera, porque también se puede hacer de la fregada, ¿no? Entonces me parece interesante, el actor está súper abierto. Eso que diga el actor súper abierto y también el director, eso me suena demasiado evidente de que ya hay planes de esto. O sea, ellos no pueden anunciarlo, pero simplemente lo están diciendo como posibilidad, aunque yo creo que es más que confirmado. Pero bueno, solo falta que lo digan ya oficialmente a la compañía, pero no pasará hasta que esta película pues recupere todo el dinero que ellos quieren recuperar. Eso es lo que me imagino, ¿no? Pero bueno, muchachos, aquí termina este video. Me gustaría saber su opinión respecto de todas estas curiosidades. Sin duda creo que han salido incluso hasta más recientemente. Gracias al libro The World of It conocemos un poco más de detalles, como otro origen de Pennywise. Después, incluso antes de Bob Gray, él tenía la forma de un ilusionista, un encantador, y utilizaba las luces de la muerte para atrapar a mujeres. Pero después como que le gustaron la carne de los niños y empezó a atacar niños o algo así. Sin duda está interesante. Voy a hacer mi reseña de este libro con las imágenes y todo de especiales de curiosidades de este libro próximamente. Y bueno, en algún momento haré una revisión o una modernización de este mismo contenido de curiosidades cuando bueno ya haya más material interesante y disponible. Eso sí, mientras cuénteme cuáles son sus curiosidades favoritas, cuál me hizo falta, díganme todo esto, ya saben, aquí en los respectivos pues comentarios. Y o sea, muchachos, si no están suscritos, pues suscríbanse, si no el pinche Pennywise se les va a aparecer la noche por debajo de la cama y les va a morder las patas. No, no es cierto. Suscríbanse, activa la campanita para que les lleguen todos los avisos de los contenidos que se van subiendo al canal, que sé videos todos los días de distintas cosas, ya sea un video de curiosidades como en este caso, con video de reseña que salió bien, que salió mal, hago un video de top, etc. Siempre contenido distinto, variado y diferente a distintas horas del día, en la madrugada, 3 de la tarde, u 8 o 9 de la noche, para que tengas la campanita bien activada. Pasará que en ocasiones no te llegarán los avisos, suele pasar de todos modos, métete al canal y así no te perderás de nada. Y bueno, muchas gracias por dar like y muchas gracias por compartir este video. Si fue de tu agrado, ayuda al canal de esta manera, da tu chingoncísimo like, compártelo donde quieras compartirlo, en el Facebook, en el Twitter, grupos de WhatsApp, también grupos de Facebook, en el Instagram, con los primos, los vecinos, los compañeros de la escuela, los vecinos, el compadre, la comadre, con quien quieras. Sabes que compartir estos videos ayudas a esta comunidad que siga creciendo y bueno, que siga haciendo esos videos constantes. Así que gracias por eso se agradece. Recuerden también seguirme siempre en el Facebook Critics Oficial y en el Instagram Critics Oficial. Ahí siempre encontrarás información constante, avances, trailers, regalitos y regalos de pases para premieres anticipadas, que vienen muchas películas próximas de las cuales pueden ver totalmente gratis y antes que todos los demás. Síganme también en el Instagram, mándenme un request a friend, ya los voy aceptando y poco a poco y así forma parte también de la comunidad. Bueno, también es un requisito para ir a las premiers y bueno, también ahí te vas enterando de todas las cosas que también voy publicando. Así que síganme en Instagram. Y además, por último, me falta agradecerles a los que siempre están apoyándome en el canal de distintas maneras, ya sea en Patreon, PayPal o como miembros del canal, cosa que realmente se les agradece. Si tú quieres apoyar, los links están en la descripción de este video. Puedes apoyar en Patreon desde $1 a $5, PayPal la cantidad que quieras, o desde miembros del canal, que es esta nueva opción de YouTube donde te unes con esta suscripción para apoyar a los creadores de contenido desde 20 pesos o 49 pesos, ¿no? Lo cual está bastante chido, te da insignias, emoticons especiales, hay contenido único que solamente miembros del canal pueden ver y bueno, también tienes tu nombre en verde en los chats de transmisiones en vivo que son entre semana y los viernes y sábados a las 11:30 de la noche. Entonces, algún día que hagan las transmisiones se pone bastante genial el cotorreo. Y bueno, si tú quieres apoyar y no tienes presupuesto, ya sabes la manera en la que puedes apoyar, que es viendo este video completito, sin cortar absolutamente nada. La visualización ayuda mucho a que YouTube lo recomiende en la plataforma, así que gracias y también por tus likes y tus compartidos. Eso ayuda muchísimo, gracias por compartirlo. Y bueno, muchachos, aquí termina este video. Me gustaría saber su opinión al respecto de todas estas curiosidades, cuáles hicieron falta, qué les gustó la película, por qué no les gustó, por qué sí les gustó, esperan la precuela, esperan la versión extendida, esperan la versión supercut. Cuénteme todo y bueno, nos vemos hasta la próxima entrega.
Pacific Barrage.